Di un salto y caí en pie en la habitación con cuerpo y todo. Y me corría el poder del Espíritu como corriente por todos lados. Y me tiré de rodillas y comenzó a orar. Señor, ¿qué era eso? Y el Señor me habló y me dijo, era el ángel de la muerte. Lo permití para que veas la verdad de lo que está pasando. Ni aunque esté muerto vivirá. Alabe lo que él vive. En un segundo me resucitó. Ese Señor es precioso. ¿Cuánto le ama? Pero me hizo ver la realidad de los ángeles de la muerte. Y yo sentí el lienzo en que me envolvió. ¿Será eso con todo el mundo igual? Yo no lo sé. Yo sé lo que la experiencia que tuve yo. Yo sé que sentí la respiración que se me fue. Y el cuerpo este quedó muerto. Pero ese es... Él tiene el imperio de la muerte. Pero ese imperio de la muerte no pasa de lo de afuera en cuanto a los de Cristo Jesús se refiere. Pero el pecador, entonces el reino de la muerte lo envuelve lo de afuera y lo de adentro también. Por eso es que está aquí en esta noche, no se arriesgue a vivir un día más sin Cristo. Usted no sabe si mañana la muerte va a tocar a su puerta. Y se muere perdido, se perdió para siempre. Va a enfrentar la muerte primera al infierno. Y de ahí le espera el juicio final. La gente se muere y acá hay religiones que se quedan 20 años rezando para que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Mi alma te alaba. Señor, reprenda a los mentirosos. Mire lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice, está dado al hombre morir una sola vez y luego el juicio. Esa es la palabra de Dios. Y le añade y le quita. Se murió en pecado, se perdió para siempre. Le espera el juicio final, donde le van a probar su culpabilidad con libros abiertos. Y después va a enfrentar la muerte segunda. Eterna condenación. Por lo tanto, mientras tiene vida, mientras está existiendo aquí abajo, mientras respira aquí abajo, agarre a Jesucristo para que Él le perdone, le salve y le libre de condenación. ¡Gloria a Dios! El que tiene el imperio de la muerte es el diablo, y ese reino, el infierno, es parte de su reino, parte grande. Pero eso no es la única parte. Tranquilo, vamos a ver el resto ya mismo. Ahora, de ahí del infierno, oiga esto con cuidado, de ahí del infierno Satanás envía agentes malignos para acá afuera. La verdad de lo que estamos hablando. Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Juan el apóstol tuvo una visión y vio una bestia que salía del mar. ¿Quién es esa bestia? Ese es el anticristo. Pero el que sale de afuera no es el hombre, es una bestia satánica que sale adentro y sale del mar. ¿De dónde viene? De lo profundo del infierno, subiendo por las aguas del océano hasta salir afuera. Dice que en lo profundo de la tierra está el infierno, en el corazón de la tierra. En el Antiguo Testamento, que están cubiertos por agua por encima del territorio. Y si alguien sale de ahí, tiene que pasar por el océano para llegar aquí afuera. Y ese es el caso de esa bestia que se mete en ese hombre que será el anticristo. Y mire qué clase de hombre. Satanás le pasó su trono. Quiere decir que el diablo es rey en su imperio, tiene su trono. Nabucodonosor era rey de todo el imperio de Babilonia, tenía un trono, se sentaba ahí y gobernaba toda la tierra a través de su imperio. Y el diablo tiene un imperio de muerte y tiene su trono, gobierna todo su imperio. Según el Dios de nosotros tiene también su reino y gobierna su reino, él trata de imitar a Dios en todo. Pues se cayó porque quiso ser igual que Dios.
Y Dios en su reino demanda de esos súbditos. ¿Cuántos somos súbditos del Dios del cielo? Tira la mano para arriba que se salga el hombro. Alabado, el Señor le ama. Gloria a Dios. Dios demanda de sus súbditos, demanda adoración. Ahí me gusta eso. Alabado, el Señor le ama. Gente dice, ¿pero qué tengo yo que adorar a Dios? Cabezón, para que te dé bendición después de ti. Son gente que el Señor le ama. Todo lo que Dios demanda para contestarnos con bendición grande, para bendecirnos. Si cuando te adora a Dios, el Espíritu de Dios se derrama y te queda nuevo. Lo levantan espiritualmente, se siente un gozo, una paz sobrenatural, pues adore y alaba y busque a Dios con todo. Y Dios demanda adoración de nosotros. Y la Biblia lo dice, que Él busca adoradores espirituales para que le adoren. No es gente carnal, son gentes espirituales. Dios es espíritu y los que le adoran tienen que ser espirituales también. No hace Dios desiguales, sonríese, que se le ama. Pero según Dios demanda que sus súbditos le adoren, el diablo demanda que sus súbditos le adoren también. Y cuanto diablito hay, lo tiene que adorar. Le tiene que sentir pleitesía. Y Cristo habló bien claro en eso. Cristo dijo que el reino de Satanás no se divide, dijo. Digamos, su reino no se divide. Si se dividiera, su reino no subsistiría. Mire el poder de la unidad que hablábamos esta tarde de una introducción ahí. Que no puede subsistir nada que se mueva en división. Y va a ir entonces la iglesia del Señor que pelea contra esas potestades del diablo. ¿Cómo tenemos que estar? Como un solo cuerpo, ahí, peleándonos unos con nosotros, no, peleando contra el diablo, y nosotros unidos, defendiéndonos unos a otros, soportándonos unos a otros, clamándonos unos por los otros, reuniéndonos unidos a orar y ayunar para romper todas las tablas del diablo, alabados a Dios, sabiendo que peleamos contra un enemigo poderoso que no se divide. Satanás no se divide, su reino no se divide. Si se dividiera, no subsistiría. Mi alma te alaba, Jesús. Y cuanto diablito hay ahí, tiene que estar sujeto. Todo el mundo está sujeto ahí. Todo el mundo tiene que obedecerle. Domina ese imperio con cetro de hierro. Imitando a Jesucristo, alaba, lo que el Señor le ama. Lo único que no es amor, como lo hace el Señor, sino en plan de hacer pedazos de que encuentre por delante. Hay poder en Jesucristo. Ahora, la Biblia habla algo más. Fíjense que del infierno salió ese poder satánico que le llaman la bestia, que se va a meter en el anticristo y va a dominar toda la tierra y después la va a lanzar a los días terribles de la gran tribulación. Del infierno para afuera, atravesó los mares, y ahí Juan vio en visión cuando a la orilla del mar apreció esa bestia. Pero y llegó arriba y se llama el falso profeta, el lugarteniente principal que va a tener el anticristo, que va a engañar a la gente para que adoren a ese hombre. Y así como el diablo busca adoración, siempre busca adoración, que lo adoren. Y va a tener un lugarteniente, esa otra bestia, que va a engañar a multitudes para que adoren al anticristo y una imagen gigante que va a hacer. Mire quién es el autor de la idolatría. Sonríase, que el Señor le ama. Va a levantar una estatua que habla. Bueno, si las estatuas mudas las adoran hoy, ¿cómo será entonces cuando la estatua hable? Alaba lo que él bebe. Y la misma estatua manda a matar todo el que no adora al anticristo. Se poste delante de ese muñeco. Pues un muñeco que habla, alaba lo que Dios le ama. Las cosas que vienen son terribles, pero fíjense que sale del profundo del infierno, a través de la tierra y a través del mar salen esas dos bestias. Y Satanás le pasa al anticristo toda su autoridad, todo su poder y su trono. Lo mismo que el Padre hizo con Jesucristo el Hijo. Imita siempre el diablo a Dios, tratando siempre de superarse, llegar a igualarse, pero no puede, olvídese. Ahora, aparte de esas grandes bestias, mire, multitudes de agentes satánicos salen continuamente de lo profundo a matar, robar y destruir aquí afuera.
Eso es parte del imperio de la muerte que tiene Satanás, nuestro enemigo, el diablo. Bendito sea el Señor Jesús. Y amigo querido, óigalo claro, si usted no avanza y viene a Cristo Jesús y comienza a vivir para Cristo, se entrega a Cristo de corazón, tarde o temprano la plenitud de muerte de ese imperio satánico lo va a envolver a usted y lo va a destruir y lo va a hacer pedazos. Y a los que usted ama y a la familia que usted quiere, a todos los va a envolver y los va a destruir. Viene a matar, robar y destruir. Pero amigo, en el segundo que te acepte a Cristo, la autoridad total de Cristo Jesús viene sobre usted contra Satanás. Y Satanás entonces no puede con usted, no puede con usted. Al contrario, usted va a ser un agente de bendición para otro. ¡Amado sea Dios! ¡Ay, Samaya! Por lo tanto, amigo querido, usted no titubee. Esta es la última noche de la campaña, pero usted lo han traído aquí de la manita. Espíritu Santo dijo: esta noche no vas a ver televisión, mío, ni para el cine menos. De muerte del diablo, alabado sea Dios, el imperio de muerte que quiere destruir toda la humanidad. Líbrese, que hay un libertador, alabado sea Dios, escape, que hay un refugio. Cristo Jesús es el refugio y el libertador de libertadores. Nadie más le puede librar, Él solamente tiene todo el poder del Dios del cielo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hay poder en nuestro Dios. Ahora, oiga esto con mucho cuidado, como una prueba adicional de que cuando los últimos 7 años de esta edad comiencen, los hijos de Israel, increíble pero cierto, van a hacer un convenio con la muerte y pacto con el infierno. ¿Y cómo es posible los hijos de Israel se dejen engañar cuando el profeta Isaías, uno de los profetas mayores que ellos conocen muy bien y estudian todavía este Antiguo Testamento, y caen en un lazo como ese? Mira el poder persuasivo de engaño que hay en el diablo. Van a hacer un convenio con la muerte, un pacto con el infierno. ¿Quién es el que tiene el imperio de la muerte? El diablo. ¿Con quién van a hacer específicamente ese pacto, ese convenio? Con el anticristo. Learon la Biblia, que está en la Biblia, Daniel capítulo 9 está eso. Van a hacer un pacto con el anticristo, pero la Biblia dice que es pacto con la muerte y con el infierno. ¿De dónde fue que salió el anticristo? Una bestia que salió del mar hacia afuera, y su lugarteniente, el falso profeta, otra bestia que salió atravesando la tierra hasta afuera. Quiere decir que el infierno es parte del imperio de Satanás, desde donde mensajeros de muerte, de tragedia, de derrota para la humanidad salen a destruir los seres humanos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Eso le va a costar a Israel bien caro. Pero cuando hagan ese pacto, el anticristo los va a favorecer por un tiempo, porque el diablo es un listo. El diablo es un listo. Hoy en día, me contaban a mí, predicamos una ecuación en Brasil, que hay un hombre ahí en Brasil que a todo el que le venda el alma al diablo, él lo enriquece. Y no es cuento, el que lo enriquece. ¿Y para qué usted quiere enriquecer y salir al infierno después? Sonríase, se le ama. Mire qué mal negocio. Le da lo material y después cuando venga la muerte y lo toque, se lo lleva para abajo para tinieblas. Pero montones de gente se deja engañar. Se deja engañar porque los enriquece, pero no le está diciendo que se los vaya para el infierno. Le está diciendo que a muchos le dice que no. Y de fuego y azufre allá abajo de la tierra. Alabado su Padre. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, oiga esto con cuidado. El imperio de Satanás no es solamente el infierno. Jesucristo habló estas palabras. Juan capítulo 16, verso 11 dijo: y ahora es el juicio del príncipe del mundo. Le llamó a Satanás príncipe del mundo. La palabra príncipe quiere decir juez, quiere decir jefe, o también quiere decir principal.
Quiere decir que Satanás es jefe de este mundo, principal en este mundo. De la humanidad hace que todavía Satanás permanezca agarrando todas estas cosas aquí afuera. Vamos a quitar ya mismo, sonríese, que Dios le ama. Pero todavía están en manos de él para destruir la pobre humanidad. Bendito sea el Señor Jesucristo. Quiere decir que el imperio, oiga bien, de Satanás envuelve todo el infierno, pero se sale para afuera y cubre todo este mundo. Mire que el imperio, con eso nada más usted ve que el imperio del diablo es más grande que el de Nabucodonosor. El imperio de Nabucodonosor, Babilonia, cubría toda la tierra. El del diablo cubre toda la tierra y todo el infierno que está abajo. Ahí no termina. Sonríese, que le ama. Sea bendito el Señor Jesús. ¿Qué más cubre? La Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Estos cielos que rodean la tierra, su príncipe, su jefe, su principal es Satanás. Y estamos viviendo y caminamos por la tierra, eso le pertenece al diablo. Y todos estos aires están saturados, minados de espíritus malignos de todo tipo. Atacando, buscando un blanco para atacar, buscando a alguien que se descuide en el evangelio para echarlo al piso, buscando destruir, robarle todo lo que Dios quiere darle a la pobre humanidad. Así que fíjense lo que cubre el imperio de Satanás, el infierno, el mundo y los cielos que rodean al mundo, los cielos terrestres. Ahí no acaba, alaba, tiene más todavía. Qué pájaro terrible ese. Mi alma te alaba, Jesús. Y es un imperio de muerte. El que tiene el imperio de la muerte, el diablo. Mi alma te alaba, Jesús. Busca adoración de toda la humanidad. El gozo de él es que tú le adores. El gozo de él es que tú le alabes. El gozo de él es que tú le rindas alguna pleitesía porque sabe que le vas a pertenecer a él. Bueno, esa bestia, esa rata es tan atrevida que en una ocasión le pidió al Señor Jesucristo que lo adorara. ¡Ay, Señor! ¡Qué payaso! Lucas capítulo 4, verso 5. Dice que subió el Señor a una altura, le enseñó todas las potestades de este mundo, su gloria, su resplandor. Le dijo, ve toda esa gloria y todo ese poder. Te lo entrego todo si postrándote me adora al Señor Jesucristo. Si le dijo eso al Señor, ¿cuánto más no le dirá a usted y a mí? Imagino que el Señor lo miró cara a cara y el diablo, los ojitos le hicieron así, le palpatearon. No pudo sostener la mirada. Esa mirada con ojos como fuego. ¡Alaba lo que él vive! Toda la gloria de Dios en Jesús. Y le dijo, diablazo, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. El diablo se apartó de él y dijo que volaba. Mi alma te alaba, Jesús. Pero fíjense qué clase de flema tiene Satanás. Y que decirle a Jesús que le regala el mundo esto, lo que él vino a conquistar, con muerte y con dolor y con sacrificio, se lo regala. No tiene que morir, no tiene que pasar tanto trabajo, te lo regalo todo, pero tiene que doblar y adorarme. Él quiere que hasta Dios le adore a él. Pobrecito, mi alma te alaba, Jesús. Así mismo le hace a toda la humanidad. Y oiga que está aquí. Y todo el que esté en pecado está postrado delante de él. No se enoje conmigo. Levántese en esta noche y míralo a la cara como lo miró Jesús. Y dígale, acepto a Cristo, diablo, como mi Salvador. Acepto a Jesús ahora mismo. Sangre de Jesús, lávame. Sangre de Jesús, cúbreme. Perdóname, Jesús, me arrepiento. ¡Ay, Samaria, sola! Le aseguro, amigo, que el diablo no va a tomar más velocidad porque no tiene. Y va a volar y va a desaparecer del lado suyo. Porque en el segundo que le hace eso, Jesús está ahí como un general al lado suyo, como un general. Instantáneamente usted pasa de la muerte, del que tiene el imperio de la muerte, el diablo, a la vida. El que tiene el imperio de la vida es Cristo Jesús, el Hijo de Dios.
Él lo dijo bien claro, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Alá lo que le ama. Fuera de Cristo no hay vida, nadie más tiene vida. Cuánta criatura hay que murieron salvos, Pedro, Juan, Santiago, María, la Magdalena, Felipe, Esteban, murieron salvos porque creyeron en Jesús. Pusieron la fe en un Salvador que el Dios del cielo envió. Y por eso todos están ahora vestidos de blanco en el paraíso, descansando, esperando el movimiento glorioso de la primera resurrección. Hay poder en Jesucristo. Sea bendito el Señor Jesús. El imperio de la muerte lo tiene el diablo y ese imperio cubre el infierno. De ahí lanza personajes raros para acá afuera a matar. Cubre todos los aires que rodean este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Pero la Biblia dice algo más. Dice que su imperio se mete en lo profundo del espacio exterior. Óigale, no ha habido nadie que abajo que tenga un imperio como ese. Hablando de los humanos. Nadie. A lo profundo del espacio exterior llega el imperio de Satanás. Está en la Biblia. Si no estuviera en la Biblia no lo hablaba. Allá lo que él vive. En Efesios capítulo 6, verso 12, la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, oiga esto, gobernantes de las tinieblas de este mundo y huestes malignas que llegan hasta los profundos del espacio exterior. Al lado que el vive se le fue el gozo. Huestes malignas que están en lo profundo del espacio, hasta ahí llega el imperio de Satanás. Y una prueba mayor todavía que esa, de que el imperio del diablo llega allá arriba. Apocalipsis capítulo 12, verso 7, que es un capítulo profético. Y oiga esto porque es lindo. Y esto va a ocurrir inmediatamente después que ocurre el rapto, ocurre esto. Ahora lo que vive. Que dice que habrá una gran guerra arriba en los cielos. Y dice que pelea Satanás y sus ángeles contra el arcángel Miguel y sus ángeles. Mire qué clase de guerra. Ángeles de Dios contra ángeles del diablo. Arriba en lo profundo del espacio exterior. Y la palabra dice que Satanás no pudo subsistir, que fue derribado por tierra, lanzado a la tierra y con él todos los ángeles. Y ya no se encontró más su lugar en el cielo. Óigalo bien, que tiene un lugar allá arriba ahora. En lo profundo del espacio exterior tiene un lugar. Potestades angélicas, satánicas, por millares están ahí arriba. Concentraciones gigantescas de ángeles satánicos están ahí. Eso va a ser lindo cuando suene la trompeta y nosotros pasemos por ahí. Por los cuarteles generales de Satanás allá arriba en el espacio. La sangre y por la palabra que predicábamos, menospreciando hasta nuestras vidas. ¡Ay, Samaya, Sala! ¡Poderoso Jesús! Y pasaremos por ahí. ¿Usted sabe la cantidad de ángeles que hay ahí? Cuando se rebeló contra Dios se llevó una tercera parte de los ángeles. Así que los millones de ángeles que habrá ahí, y nosotros pasamos por ahí tranquilos, con toda la autoridad de Dios, y ya no con este cuerpito, porque en este cuerpito tenemos la autoridad total de Dios ahora mismo, pero con cuerpos como el de Jesús, cuerpos de gloria, y cuando pasemos por ahí, frente a nosotros va Jesucristo en persona. Diremos, diablazo, prepárate, que viene de arriba Miguel, al lado, que el Señor le ama. Y apenas entremos nosotros arriba, que le hemos dado la derrota más grande que le han dado el diablo jamás, de conquistarlo, vencerlo, a pesar de todas sus tretas, sus ataques, vencerlo. Pero mire los instrumentos, por virtud de la sangre del Cordero.
Arriba y llegamos arriba. Apenas lleguemos, Miguel desciende con todo el ejército de papá. ¿Qué clase de pena le van a dar al diablo al lado de lo que él vive? Y empieza esa guerra celestial. ¿Quién va a poder contra Dios? Lo tiran para abajo, no queda uno y les recuerdo allá arriba. Dice, ya no se encontró más su lugar en el cielo. Así que el rato de la iglesia le va a quitar al superiores, la perdió para la tierra. Fue lanzado a la tierra con él, todos sus ángeles. Y la Biblia dice, ¡ay! De los habitantes de la tierra y del mar, porque descendió a ellos el diablo con gran ira. Todo el imperio celestial ultraterrestre del diablo estará aquí abajo en esos días. No porque él quiere, sino porque lo van a tirar para abajo. Y dice que viene con gran ira. Pues ¿quién no va a tener ira si perdió las potestades de arriba? Se le quitan. Alaba que él vive. Mi alma te alaba, Jesús. Alaba lo que él vive. ¡Ay, Samaya, Sahaba! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor Jesús. Pero en ese momento, cuando ese poder del diablo caiga ahí abajo, van a empezar los días terribles aquí abajo, donde aparecerá el anticristo, el falso profeta, y comenzará Satanás a tomar dominio de todas las naciones aquí abajo. Y en los últimos 3 años y medio, la tercera guerra mundial, terremoto mundial, y millares de personas aquí perecerán. Poderes del diablo causarán todo. Que sí, cuando nosotros pasemos hacia arriba, en el rato, y tiren al diablo para abajo, perderá esas potestades de arriba. Pero no le han quitado todavía los cielos de la tierra, ni el infierno tampoco. Ahí todavía está reinando, eso es parte todavía de su imperio. Y estará atacando con tal furia a la humanidad, que la Biblia dice, y óigalo bien, la Biblia dice, Apocalipsis capítulo 6, verso 8, que una cuarta parte de la población persona aquí ahora mismo, que sí que se va a enseñorear como jamás ha enseñoreado con su imperio de muerte en esos días que vienen. Pero el pueblo de Dios arriba de bodas con Jesucristo. ¿Cuántos se van? Ayuda, no voy a poder, ayúdame. Si me ayudas, sí, venzo. Sin mí, nada podéis hacer. Hay que pedir ayuda. Límpiame más, santifícame más, quita lo que no es. El contenido que buscas, las canciones que te inspiran, los eventos, recursos y los DJs más interactivos están aquí. 104.1 Redentor, canciones cristianas. ¿Usted no cree que ya está en manos de Dios? ¿Usted no cree que eso está resuelto ya porque Dios lo tiene? Y usted está afanoso y desesperado. Y Dios no lo va a conceder nunca. Porque usted está dudando. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que duda, dijo el apóstol Santiago, es como las olas del mar, que vienen y van. Ahí se quedará yendo y viniendo al Señor, pero sin recibir nada. Por sus dudas, por sus afanes, por sus preocupaciones. Si usted se preocupa, es porque usted no ha puesto la carga en Cristo. Usted tiene todavía el problema es suyo, y naturalmente usted está preocupado. Pero cuando usted lo pone en el Señor y sabe que Cristo lo tiene, usted entonces no tiene problema ninguno. Porque lo tiene el Señor, que se lo diga a Él. Está preocupado, pues no lo tiene usted. Tiene que decidirse, o lo lleva usted o lo lleva Él, no lo. Mientras esté preocupado, ansioso, desesperado y triste, usted tiene el problema. Va a tener que resolverlo usted. Y el problema que usted no va a poder resolver nunca. Y se lo entregó al Señor y lo puso en sus manos. Ya el problema no es suyo, es de Cristo. No se mueve entonces con preocupaciones, ni con tristeza, ni con desespero, ni hablando del problema. Usted ya no tiene problema, ¿qué problema va a hablar? Usted no lo tiene Cristo. Él es el que tiene que hablar de él.
Lo tiene el Señor. Sus preocupaciones y ansiedades le impedirán la victoria, porque mientras esté ansioso y preocupado, el que tiene el problema es usted, y usted no lo va a poder resolver. Mientras esté desesperado, el Señor no tiene el problema, usted es quien lo tiene. Muchos no se sanan por esa misma razón. Se hizo la oración de entrega: Señor, mi enfermedad, ahí la tienes, es tuya. Tú te la llevaste en la cruz y te pertenece a ti, tú eres mío. No lo quiero a ti, te lo entrego a ti. Ya eso se supone que no es suyo, es de Cristo. Por lo tanto, cuando habla de ese problema, si habla de él, que a lo mejor no hablan de él, diga: no tengo problema ninguno. Lo tiene el Señor, se lo entregué ayer al Señor y desde ayer no tengo ninguno. Lo tiene Él. No tengo enfermedad ninguna, la tiene Jesús, se la entregué a Él la llevó en la cruz, yo estoy libre, estoy sano. Y alabe a Dios con confianza, y dé gracias a Dios, y adore a Dios, y proclame su libertad. Y por su boca no habla otra cosa nada más que: estoy sano, estoy libre, no tengo problema. Tenía un problema ayer, pero se lo entregué a Jesús y Él se lo llevó. Alabado sea Dios. Bendito el Señor. Cuando el diablo venga a recordarle su problema, que va a venir a recordarle: bueno, ¿qué problema tremendo tú tienes, mijo? Estás mal. Dígale: señor diablo, tenía un problema, pero se lo entregué a mi Cristo. Vaya a discutir con él allá, que discutir. ¡Alabado sea Dios! Mi alma te alaba, Señor. Y esto es importante, hermano. Pídale perdón a Dios de todo corazón, con arrepentimiento profundo, con lágrimas y con desesperación, por haber vivido una vida llena de ansiedades y problemas y por haber estado triste y descorazonado, cuando con solo entregarle al Señor su problema. Su palabra dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y su palabra dice: echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjese último: Él tiene cuidado de vosotros. Usted está triste, está desesperado, está ansioso, usted está dudando de que Dios tenga cuidado de usted. Usted está declarando a Dios mentiroso, usted está ofendiendo a Dios. Eso es un pecado igual que cualquier otro. Por lo tanto, usted pídale perdón a Dios con desesperación por sus ansiedades, sus tristezas, sus dudas, por haber estado descorazonado, y prométale a Dios solemnemente: no me voy a volver a preocupar, sino que voy a confiar en ti, y cuanto problema venga, que vendrán. Mientras estemos aquí abajo habrá problemas y habrá lucha, porque estamos peleando contra el mismo diablo, y cada vez que venga uno, al Señor se lo entrega, y viene otro y se lo entrega al Señor, y vienen 20 y se los entrega a los 20 al Señor. Y tú nunca tengas ninguno, para que estés tranquilo y estés contento y cumpla lo que dice la Biblia: gozaos siempre. ¿Y por qué nos gozamos siempre? Porque nunca tenemos problemas. Todos los problemas nuestros los tiene Cristo. ¡Alabado sea Dios! Para que no sea una realidad en su vida, usted tiene que tener fe en el Señor, confianza de que Cristo está en lo suyo siempre, de que Él es fiel y verdadero y no falla, y como dice la Biblia, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él hará conforme a su voluntad lo que tiene que hacer para resolver ese problema. Él nunca fallará en resolver. Gloria sea el nombre de Dios. Propóngase en su corazón practicar la palabra de Dios, practicar la fe. Su vida será preciosa y bendecida. Se cumplirá en usted lo que Cristo dijo, que viviríamos una vida abundante. Cristo lo dijo: vengo a darte vida y vida en abundancia, como diciéndote: vengo para que cuando tú seas mío no tengas problemas, yo me lleve tus problemas. No tengas carga, yo llevaré tus cargas. No tengas ninguna preocupación, porque yo tengo cuidado de ti y resolveré todo. Es para que usted esté gozoso, tranquilo, feliz, dándome gracias porque yo me lleve todas las cargas y los problemas. Y eso incluye las enfermedades, por supuesto. Sea bendito el nombre de Dios. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque la falta de fe es duda a la palabra de Dios. Si tú ves usted, a lo mejor el Señor está durmiendo, mío yo, usted no duerme nunca. Estoy siempre con vosotros
todos los días de vuestra vida, ahí al lado tuyo siempre, velando por tu sueño. Sea glorificado el nombre de Dios. Lo que le hable, ahí oyó, ahí captó, ahí lo recibió. La oración de entrega, usted le entrega a Él. Y de ahí en adelante, no se preocupa, ya no es suyo, es de Él. Ahora, óigalo y recuérdelo. Mientras se preocupe, esté triste, esté ansioso, esté desesperado, el problema es suyo. No lo va a resolver Dios nunca, porque no es de Él. Usted no va a resolver los problemas que no son suyos, usted resuelve los problemas suyos. El Señor va a resolver su problema cuando usted se lo entregue a Él. Y empieza a actuar como alguien que no tiene problema porque lo tiene Cristo. Sea bendito el nombre de Dios. Vamos a estar de pie. ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado que vive! Vamos a hacer algo muy importante. Lo primero que vamos a hacer es que cada uno le va a pedir perdón a Dios de todo corazón por sus tristezas, por sus preocupaciones, por sus ansiedades, por sus necedades. Porque eso actúa como un necio cuando quiere parar a uno como un gigante que los pies están en la tierra y la cabeza está en el tercer cielo. Visualízalo como es de grande, que está en el trono y está aquí también. Pídale perdón de corazón, Señor, he sido necio, preocuparme, dudar de ti. No, tu palabra dice que ponga mis cargas en ti. Y después que usted haga eso de corazón y sepa que realmente Dios está agradado, en el segundo que pedimos perdón, Dios nos perdona. Venga el diablo y te diga, muchacho, ese no te lo perdona nunca. Dice, ya me perdonó, diablo, sigue andando. Retírate de presencia. Alabado sea Dios. En el segundo que tú le pidas perdón y sientas con confianza que está perdonado, cuando lo hagas de corazón instantáneamente, Dios lo hace. Eso es la palabra de Dios. Empieza a cualquier problema que tú tengas ahora, cualquier carga que estés llevando, tristeza, úsalo al Señor. Ahí, una a una. No es toda mis cargas, no. Mira este problema, tómalo, es tuyo. Y después que termine de poner todas las que tenga, no te apures por muchas sean, que Él puede cargar con todo. Él puede. Ese sí que tiene fuerza. Y lo dijo claro, venid a mí. Y dijo, yo os haré descansar. Pongamos sobre Él nuestras cargas. Después que las pongas todas, mire, risa, carcajada, un rato. Que reírse en el espíritu es parte de la palabra. Dice la Biblia que hay tiempo para llorar, pero hay tiempo para reír también. Y no es una risa en la carne por un chiste mundano, vulgar, eso allá los pecadores. Es una risa por la victoria de Cristo en la cruz. Y dale gracias y dile, Señor, en vez de ahora yo lamentarme y quejarme y sufrir, ahora yo voy a reírme, sabiendo que no tengo problema, que tú todos los tienes. Y cuando el problema venga a la mente, entiende que es un diablito, ladrón y mentiroso, de esos asquerosos, y reprende y dile, diablo, el problema no tienes tú, estás para el lago de fuego y azufre. Yo tengo a Cristo y los problemas están en Él. No tengo problema, Él lo tiene. Y espera en Dios y Él hará. No va a fallar en resolverlo. Vamos a orar que esto hace posible que se cumpla lo que dice la Biblia, que estaríamos siempre gozosos. El que no tiene problema es natural que esté gozoso. Y hay que dice acá, ¿quién no tiene problema? Yo no tengo problema. Que no tiene, no, tenía, algo tiene Cristo sobre el. Vamos a orar pidiendo perdón primero al Señor y después póngale las cargas de Él. La parte próxima se titula La oración unida, Hechos capítulo 4, verso 23. Eso es ideal para practicarlo, especialmente, ¿verdad?, en las reuniones de la iglesia. Cuando los cultos en la iglesia primitiva lo hacía. O sea, oraban unánimes. En otras palabras, todos de pie, con las manos levantadas, como la misma doctrina apostólica enseña, y oraban por una sola cosa. Todos estaban orando por eso. Porque a veces se puede poner de pie toda la iglesia y empezar a orar y uno ora por una cosa, otro por otra, otro por otra, pero eso es otra cosa distinta. Que yo no digo que no tenga su lugar, pero es otra cosa distinta. Estamos hablando de la oración unida, donde todos están unánimes. Una sola batalla de oración y todo el mundo con los manos levantados ahí, orando por eso. En Hechos capítulo 4, verso 23, ustedes tienen una situación donde ellos unidos en alta voz
y oraron pidiendo a Dios que les permitiera predicar con libertad la palabra y con señales y con milagros y con prodigios. Ese fue el único propósito, la única oración. Y cuando terminaron, dice que tembló hasta el templo, cayó el poder de Dios, todos fueron llenos del Espíritu Santo y se fueron a predicar con libertad la palabra y con denuedo, con poder. Así que la respuesta de Dios fue tan grande a la oración unida, unánime de la iglesia, que derramó el Espíritu Santo y tembló todo, incluyendo a ellos. Sea bendito sea el nombre de Dios. El que más tembló fueron ellos, pero los llenó de poder. Y los apóstoles que vinieron con malas noticias de la cárcel, que no les iban a dejar predicar, arruinaron el plan del diablo con una oración unida. La oración suya solo, si usted tiene fe y realmente vive la vida de Dios, es poderosa. Pero la oración unida de una iglesia a la congregación es probablemente tantas y tantas veces más poderosa que la suya sola. Y si la de dos, digo eso rato, es suficiente para mover a Dios a cualquier cosa, ¿cuánto más la de una congregación completa con su pastor? Bueno, ahí se vio en la iglesia primitiva que cayó el poder y tembló todo. Gloria al nombre de Jesús. Que sigue, cuando estemos unidos en grupos para orar, es ideal orar unidos. Y a veces que se reúnen los hermanos para orar, uno se arrodilla en una esquinita, otro en otra esquinita, otro en otra esquina, usted está orando por una cosa, el otro por otra cosa, y están perdiendo una bendición gigante, en que pueden reunir todos los problemas e ir orando uno a uno por ellos. Y cuando oran por uno, todo el mundo está orando por eso. Y oran por otro, todo el mundo orando por eso. Y en la unidad hay mucho más poder que en la separación. En las divisiones siempre se pierde bendición. Eso que el diablo siempre trata de dividir las iglesias, dividir todo. Que sabe que hay corta bendición. Y el demonio de división hay que reprenderlo en el nombre de Jesucristo. Y el que tenga que humillarse, humíllese, pero no permite una división. Tengámonos unidos. Que el reino dividido no subsiste, dijo el Señor. Y si el diablo está derrotado, no se divide, menos nosotros estamos en victoria. Alabado sea Dios. Pasamos a la parte 11. Hay oraciones en la Escritura, hechas por los apóstoles, que son muy dignas de considerarlas nosotros y nosotros escribirlas. Y cuando entremos en periodos de oraciones personales, orarlas. Porque si Pablo las oraba, dice la Biblia que él hablaba inspirado por el Espíritu Santo. No eran oraciones de Pablo, eran oraciones del Espíritu Santo. Y nos conviene a nosotros orarlas y pedirlas con la fe, con la confianza que supone que se pide. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1, verso 9. El apóstol Pablo oró y dijo: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dice lo que pidió: más amor y más ciencia, más conocimiento de las cosas de Dios. Conviene que pidamos eso y lo notemos para que nuestras oraciones pidamos: Señor, permite que mi amor abunde más y permite que yo tenga más conocimiento tuyo. Porque a veces hay tantas cosas importantes que no pedimos, que Dios quiere darnos. En Colosenses 1:9, Pablo oró así: que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y está orando por los colosenses, por los hermanos en la iglesia de los colosenses, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Miren lo que pidió para esos hermanos. Pídalo usted para usted mismo y pídalo para la iglesia. Efesios 1:6. Efesios 1:6. Pablo oró así: que Dios les dé espíritu de sabiduría, revelación del conocimiento de Él, y que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Esas son oraciones de arriba de lo alto. Pablo las oró, pero el Espíritu Santo fue se las dio. Y así que nosotros lo podemos agarrarla, no de Pablo, directamente del Espíritu se las dio a él. Son inspiradas por Dios mismo. Son oraciones dadas por el Espíritu y dignas de ser oradas con interés muy especial por los creyentes. En 1 de Tesalonicenses,
capítulo 5 y verso 16. Pablo dijo, y eso es doctrina, para nosotros cumplirla, y hay que orar para que Dios nos dé la fuerza para cumplirla. Dijo, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios. Fíjense ustedes ahí lo que hace un ratito dijimos de las preocupaciones y eso. Está en contra de la voluntad de Dios. Usted esté gozoso de la voluntad de Dios, que ore continuamente, sea un cristiano de oración y que dé gracias por todo, todo está agradecido. Fíjense que eso es importante, dar gracias en todo. Sucede algo que parece desagradable, párese al diablo de frente y dígale, gracias Señor, que si tú lo permitiste, obra para bien. Qué bendición grande me tendrás tú por esto. Y no empieza a dudar y a atribularse y a quejarse ahí, a lamentarse y hasta a veces a dudar de Dios. Y quien declara a Dios injusto porque permitió ciertas cosas. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Dijo que oren en todo lugar. Usted puede avergonzar uno de orar un minutito. Siempre y cuando uno no lo vaya a hacer como dijo Cristo, como los fariseos que lo hacían para que lo vieran. Que oren en todo lugar. Hay gente que tiene una doctrina que dice, no, la única forma de orar es encerrarse en un cuarto, pero Cristo dijo que debía encerrarse en su habitación y allí solito, que no vea a nadie. Eso no es así. Eso es una forma de oración. Usted hay ocasiones que va a querer encerrarse solo con Dios. Eso es bíblico. Pero también es bíblico que ore en todo lugar. Ahora, usted tiene que cuidarse cuando usted ore en la calle, en un culto en la calle o en algún sitio. Usted está orando para Dios. Usted no está orando para lucirse, ni para que lo vean, ni para esto ni lo otro. Y si viene un pensamiento de eso, repréndalo en el nombre del Señor. Y dijo Pablo, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Es decir, que es bíblico orar en cualquier sitio y levantar las manos arriba. Y mientras usted ora en amor de Dios, no con ira, no en espíritu de contienda, no en espíritu de romper el cuello a aquel que está interrumpiendo el culto. Cuando el endemoniado aquella noche vino, ustedes oyeron que lo primero que el Señor mostró orar fue ten misericordia de él. Sálvalo, y ahí mismo Dios lo libertó. Sea bendito el nombre de Dios. Y así que en los periodos de oración es muy sensato y prudente, viendo tantas cosas que hay envueltas en la oración, que usted tenga organizado en algún papel muy claro puntos de lo que estamos hablando y esos textos bíblicos. Como usted ora, se arrodilla y órelos, pídalo ahí, y léalo en oración y después saque los ojos y abunda en el asunto. Y creo que lo tengo, y gracias que me lo dice. Y actúe, hable fe en relación a esas oraciones tan importantes. Son cuestiones de repetir en memoria, no tienes que orarlo, pedir y creer que lo han recibido y hablar, confesar victoria en ello. Número 12. Orar por los que están en autoridad. Eso se le olvida a la mayor parte de los cristianos y se le olvida a las iglesias. Y entonces se nos olvida eso y después vienen gobiernos malos que nos hunden. Y nos quejamos. Son los culpables somos nosotros. Lo que supone que hagamos que el gobierno sea bueno somos los cristianos. Y cuando pedimos creyendo y nos unimos con la autoridad de Dios, Dios interviene y los inspira para actuar con justicia. Si Dios no los inspira, olvídese que el diablo hace lo que se le antoje a él. Aquí el Dios de este siglo es Satanás, dice la Biblia, y el príncipe del mundo. Él se mueve haciendo y deshaciendo. Y solamente nosotros podemos impedir que haga esto o aquello o lo otro. Y nosotros somos los únicos que podemos hacer que Dios se mueva a hacer algo. Dios no tiene que hacer nada. Lo que Dios iba a hacer lo hizo en la cruz del Calvario en la persona de Cristo. Ahora Dios se mueve si nosotros, con la autoridad que Cristo nos dio en la cruz, decimos, papá, haz esto aquí abajo. Dios se mueve y lo hace. No permita esto, Dios no lo permite. Haz aquello otro, Dios lo hace. Nosotros somos los que tenemos que mover a Dios a hacer las cosas que anhelamos aquí en la tierra. Si no, mire, el diablo seguirá campeando como está ahora mismo, en cuanta maldad se ha inventado. Primero de Timoteo capítulo 2, verso 1, lo dice claro la Biblia. Dice, lleguen con cuidado esto, dice, primero que nada, primero que tu papá, primero que tu mamita querida, primero que tu propia vida,
primero que tus necesidades, primero que nada, dice, intercedamos por todos los hombres, los reyes y todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y en paz y en toda piedad y honestidad. Los países que quieran tener paz y tranquilidad, los cristianos en todas las iglesias deben, primero que ninguna hablar con ninguna cosa, pararse a morar por el gobierno. Y Señor, aclamar ahí, ponle sabiduría, que hagan justicia, que abran puerta al Evangelio, que no se equivoquen en esto y en lo otro, que superen todos los problemas. Ahí, y ahí, Dios entonces interviene y los ayuda. Si no, el diablo enreda a todo y después la gente se queja del gobierno malo. Los cristianos que se han olvidado de hacer lo que dice la Biblia, esos son los responsables. Sea bendito el nombre de Dios. Cuando nosotros entendemos eso y lo ponemos en práctica, estamos obedeciendo a Dios. Y entonces eso viene a redundar en que las otras oraciones que usted hace de luego, Dios se las contesta rápidamente. Porque esa es una oración que no es el yo, y yo, y yo, y papá y mamá, y el grupito mío. No, es una oración donde usted está orando sin ningún personalismo por su país. Y no solamente las autoridades de Colombia, las autoridades sobre toda la tierra. Cuando usted está orando primero por el prójimo, la necesidad mundial, cuando venga a orar por lo suyo, le van a contestar más ligero de lo que usted se cree. Y así que es un secreto en la oración, para usted conseguir la contestación a lo suyo bien rápido también. Pero cuando se olvida de los demás y de lo que dice en la Biblia, por una u otra razón, y solamente pidiendo para usted, llega un momento que Dios no le contesta ni le oye. Sea bendito el nombre de Dios. Quiere decir que es muy fácil criticar los gobiernos, criticar al presidente, criticar a los legisladores, a los senadores, y al alcalde, y a la policía. Eso es bien fácil. Pero Dios no nos llamó a criticarlo. Dios nos llamó a que oráramos por ellos. Ten cuidado que la lengua de muchos evangélicos es más larga que la corbata que usan algunas personas. Y oran poco, pero hablan mucho. Y por eso dice la Biblia que en mucho hablar hay pecado. Menos que crítica y juicio y aquello y lo otro. Y no doblan las rodillas nunca a decir, Señor, ayúdanos. Sea bendito el nombre de Dios. Nos llamó a dar en forma muy especial por nuestros países, nuestros gobiernos, etc. Dice claro, para que haya paz y quietud. ¿Y eso por qué? Bueno, primero que si hay paz y quietud, usted está más tranquilo en su país. Segundo, usted entonces puede llevar el Evangelio por todos los rincones de su patria. Para un país revuelto, un país donde no hay nada más que guerras y contiendas y escándalos, y en la parte de las esferas altas, injusticias, y un prejuicio a lo mejor contra el Evangelio, le cierran las puertas a uno. Ahora mismo hay países de la tierra que no se puede predicar. No se puede predicar. Si te predica le cortan el cuello, lo meten en la cárcel, porque es un crimen predicar el Evangelio. Nosotros en nuestros países no podemos permitir que suceda eso. Y sucede eso en nuestros países porque la iglesia se ha descuidado en responder a lo que el Señor dijo, que primero que ninguna otra cosa oráramos por las autoridades. Sea bendito el nombre de Jesús. Es decir, que si hacemos eso, no podrán impedir jamás que adoremos con libertad en las iglesias y al aire libre donde Dios nos envía que adoremos. Esto se hace con súplica y oración intercesoria. Oración con todo tipo de clamor. Veremos sobre eso más luego. La oración intercesoria es una oración por otros. Por otros. Este tipo de oración puede impedir el juicio sobre ciertas naciones y darles alguna oportunidad adicional a muchos de escuchar el Evangelio. Hoy en día lo más que están cayendo son juicios sobre las naciones, terremotos que están barriendo ciudades importantes de las naciones, y escándalos y contiendas y muerte por doquier, y revoluciones en las universidades donde la policía tiene que entrar y hasta estudiantes mueren. Cuántas cosas terribles. Eso es lo que impide la iglesia. Oración, días de ayuno orando de forma profunda por nuestros países y por nuestras autoridades. Gloria sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios. Ezequiel capítulo 22, en el verso 30, dice que en una ocasión en Israel,
Dios buscó un hombre que se pusiera en la brecha por la tierra, por Israel, para que él no destruyera el país. Y dice que no encontró ni uno solo, y derramó juicio que abrazó aquello. Uno solo que se hubiera parado a interceder. Interceder quiere decir llorar y gemir y sufrir en el espíritu por, no el problema mío, sino por este país deshecho. Y llorar por ellos, y gemir por ellos, y hacer que el sufrimiento y la desgracia de ellos venga sobre mí, yo sienta el dolor de ellos, y lloro y clame por ellos. Uno solo que hubiera hecho eso, hubiera salvado a Israel, hubiera evitado el juicio. Pero no se encontró ni con uno que hiciera como uno que se hizo Moisés, que se paró cara a cara y le dijo: si destruye ese pueblo, me tienes que borrar a mí de tu libro. Y Jehová no destruyó a Israel porque aquel varón que él amaba le dijo: me voy al infierno también yo con ellos y lo destruyan. Gloria al nombre de Jesucristo. Eso que Moisés fue un tipo de Cristo que vino aquí y murió por todos nosotros. Y Moisés no murió, pero estuvo dispuesto a morir por Israel. Y paró a Dios cuando Dios venía con una ira, la gente viendo Dios a aquel pueblo con un becerro de oro. Le iba a romper el cuello todito, no se iba a hacerlo. Y se paró Moisés delante de él y lo detuvo. Un hombre detuvo a Dios. Mi alma te amaba. Solo le muestro a ustedes el poder de la oración en hombres que viven para Dios y se dan a Dios y aman a Dios y Dios los ama a ellos tanto que por nada Dios lastima a esa persona. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Es decir, que cristianos que realmente están firmes en el Señor, como estaba Moisés, se paran a interceder por Colombia y a llorar por Colombia, y Dios hace lo que ustedes jamás se pueden soñar que Dios puede hacer por ese país. No es cuestión de ir a criticar al gobierno, es cuestión de tirarse a gemir para que Dios intervenga y haga a Dios, porque aquí no hay hombre que pueda hacer nada. Toda buena dádiva viene de arriba. ¡Alabado sea Dios! Es muy importante entender que Adán entregó la tierra al diablo. Lucas capítulo 4, eso está clarito. El diablo lo dijo. A mí me fue entregada, a Adán se me entregó. Dijo: usted es mío, hago lo que quiero aquí, le entrego a quien quiero. Y Jesús se quedó callado. Sabía que era verdad. Quiere decir que aquí abajo el diablo hace lo que él quiere. Es el Dios de este siglo. Solo Dios puede intervenir cuando los cristianos interceden y le piden que se mueva. De nosotros depende todo, hermano. Esta es la seriedad de ser cristiano. Esto no es un juego. La responsabilidad de un mundo perdido está sobre nosotros. Y usted está gozoso, usted está tranquilo, usted está feliz porque tiene a Cristo, pero cuando mete la rodilla, ahí se mete en el sufrimiento del país, y en el sufrimiento de los perdidos, y en el sufrimiento de los enfermos, y llora y gime y se deshace. Después como se para, dice: gracias que lo hiciste, y se goza en el espíritu, sabiendo que conquistó victoria para ellos. Quiere decir que mientras estamos en lo natural, estamos gozosos, tranquilos, pero cuando doblamos la rodilla, entonces viene una intercesión donde sufrimos el problema de los demás. Pero al pararnos de ahí, se acabó, y eso está hecho. Que ha glorificado el nombre de Dios. Gloria sea Jesús. Quiere decir que el que no tiene es porque no pide. La autoridad del diablo sobre asuntos en la tierra solo puede ser vencida según los cristianos interceden a favor de los países y a favor de todo lo que Satanás hace para impedir. Yo me levanto por la mañanita a las 4 menos 10, más o menos, orar. A las 4 empiezo a orar. Y lo primero que empiezo es: alabo a Dios y adoro al Señor. Y después empiezo por la autoridad. La de mi país, la de Colombia, ya que nos ha traído aquí. La de Argentina, porque para ahí voy este año. La de Perú, porque para ahí voy. La de Estados Unidos, porque Dios me ha puesto cargo por ese país. Y después pido por las autoridades de toda la tierra, en general. Pero cojo específicamente lugares donde Dios me ha enviado y me ha movido el ministerio hacia esos lugares. Después que termino de orar por eso, que cojo mi buen rato, clamando por eso, entonces oro el Padre Nuestro. Fue el estudio que trajimos la vez pasada, en detalle, ahí. Después empiezo a pedir por mis problemas personales y la campaña y aquello y lo otro. Uno tiene que tener tiempo para orar.
La oración no es me arrodillo 5 minutos y a una velocidad de relámpago bendice a papá, mamá, Juana, Petra, bendice a mí, bendice al otro y se para y sigue andando. No pierde el tiempo, Dios no es un muñeco. Alabado sea el nombre de Dios. A Dios usted tiene que hablarle ahí con calma, con respeto, con humillación, cara a cara. Está hablando con el Creador del universo, con el Padre suyo. Tiene que sacar tiempo para atenderlo a Él, primero que a ninguna otra cosa. Entonces el creyente tiene mucho tiempo para muchas vanidades y muchas basuras mundanas, y no tienen tiempo para atender su Dios. Sea bendito el nombre del Señor. El número 13, vamos a terminar en breve. La humillación durante la oración. Los hombres más sabios y de más victorias con Dios en la oración se humillaron a Dios. Porque aunque sepamos que somos hijos de Dios, y aunque sepamos y estamos seguros que estamos en la gracia de Dios y sentimos la bendición del Espíritu, sabemos que no somos dignos de Él. Que si estamos en la gracia porque Cristo nos compró en la cruz con sufrimiento. Por eso debemos hacer como hizo, por ejemplo, Abraham. Génesis capítulo 18, versos 27 en adelante. Abraham intercedió por Sodoma. Y antes de interceder, Abraham se humilló al Señor en una forma tan profunda que le dijo: Señor, ciertamente que yo soy polvo y ceniza. Y después que se humilló bien humillado, entonces le habló de Sodoma. Y le dijo: y si hubiera 10 justos ahí, ¿tú quemarías eso? El Señor le dijo: no, de ninguna manera, por 10 justos no la quemaría. Y Abraham habló con Dios con efectividad. Lo único que llegó un momento en que se detuvo, no siguió bajando. Si sigue bajando hasta 1, Dios no hubiera podido quemar a Sodoma y Gomorra porque estaba el justo Lot allí que hubiera impedido. Pero Abraham llegó hasta cierto punto y como que pensó ya es demasiado pedir. No comete ese error. Este se trató de la profundidad que hay que entrarse. Que Dios es misericordioso y perdonador y responde profundamente al clamor de sus hijos. Conquistemos victorias grandes para los que nos perdido, con el favor que tenemos con Dios por la victoria de Cristo. Gloria al nombre de Jesucristo. Segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Óigalo claro, sanaré su tierra. Pero un pueblo humillado, un pueblo limpio, un pueblo obediente es el que consigue que Dios colme los países de bendición. La iglesia del Señor tiene que mantenerse limpia para que Dios pueda obrar lo que quiera hacer. Y esto no le da tristeza decirlo, pero es testimonio para nosotros. Que en ciertos países, no voy a nombrar ni el país, porque le da hasta uno, donde ocurrió una tragedia tremenda, terrible, el pueblo de Dios lo pudo haber impedido. Pero no lo impidió. ¿Qué va a impedir el pueblo de Dios? Y los llamados pentecostales allí, los primeros que estaban en traje de baño en la playa.
La gente llega a esa degradación espiritualmente. ¿Cómo puede impedir? Ellos son tan pecadores como los pecadores del mundo. Cristiano supone que vista honestamente, dice la Biblia, que no muestre la vergüenza de su desnudez, que se pare como un creyente limpio, santo, como alguien que no es ciudadano de aquí abajo de este mundo asqueroso, sino ciudadano del reino celestial. Imagínese usted en traje de baño en el reino de los cielos. Le van a dar un puntapié que va a caer las tinieblas afuera, no toma el diablo. Sea bendito el nombre de Dios. En el reino de los cielos todo el mundo viste con túnicas. Cuando Adán pecó y Eva pecó, oiga con cuidado, se vistieron con unas hojitas allí de higuera, estaban muy mal vestidos, estaban bien asquerosamente vestidos. Vino el Señor y los vistió con túnicas de piel. Es que los vistió desde arriba hasta abajo para que se cubrieran bien, no lucieran asquerosos delante de él. Porque ya que no eran inocentes como al principio, ahora tenían conocimiento del bien y del mal. Eso era malo, vestirse de esa forma delante de él. Y nosotros todos tenemos conocimiento del bien y del mal. Ninguno de nosotros estamos en la dispensación de la inocencia. Todos tenemos conocimiento del bien y del mal. Y sabemos que una persona vestida en esa forma tiende a tentar a los demás. Y una hermana que venga con una falda por acá arriba en la iglesia es una provocación para varones que son carnales todavía en esa iglesia. Y está siendo usada por el diablo para hacer caer los varones en la tentación de codiciarlo. Por eso la mujer, cúbrase, que Dios cubrió a Eva muy bien cubierta. ¡Alabado sea Dios! Eso es parte de nuestra vida para agradar a Dios y que cuando oremos, Él responda desde los cielos y nos conteste. Y cuando clamemos por Colombia, tengamos la autoridad de decir: Señor, como dijo Ezequías, yo te sirvo con todo mi corazón, no permita que la tierra caiga. Y Dios se mueve y sana Colombia, que lo prometió. Pero no lo va a mover cualquier pecador ni cualquier evangélico mundano y tibio, hipócrita. Lo van a mover los hombres que en la iglesia del Señor, como Moisés, viven para Dios. Como Enoc y Noé, andan con Dios. Que vino el diluvio, pero el diluvio no se llevó a Noé porque Noé andaba con Dios. Que ha glorificado el nombre de Jesús. La parte 14, insistencia en la oración. Este punto es muy importante. Estoy abreviando y avanzando para terminar. La insistencia en la oración. El libro del profeta Daniel, capítulo 10, verso 2 en adelante, dice que Daniel oró y un ángel fue enviado con el mensaje el primer día de la oración. Apenas Daniel oró, Dios oyó. Y un ángel venía de arriba a contestarle. La contestación se detuvo por 21 días al llegar a Daniel. ¿Qué le pasó al ángel? Cogió un cilindro allá arriba para bajar para acá. Le pasó al ángel que los potestades del diablo lo pararon en el reino. Para bajar del reino de los cielos aquí hay que atravesar las tinieblas esas del segundo cielo donde está la potestad del diablo. Hay que pasarle por su anfiteatro de guerra y de poder. Ahí están las potestades grandes de Satanás. Ahí donde se han metido los astronautas, no saben dónde están metiéndose ellos. En los cielos había un reino espiritual de las tinieblas y un príncipe que dominaba. Ese príncipe satánico resistió al ángel del Señor 21 días. Mire los poderes que tienen esos ángeles de Satanás. No dice que era el diablo en persona, era un ángel de Satanás. Era el príncipe de Persia, era el verdadero gobernante de Persia, era ese. En Persia había un hombre en un trono allá abajo, pero el que gobernaba era ese ángel del diablo, ese era el que movía a ese a todo el mal. Ese era el verdadero príncipe. Y ese detuvo al ángel del Señor. Y no lo dejó pasar. Y yo tuve que enviar refuerzos, y bajó Miguel con unos cuantos de los más grandes de arriba, y agarraron al príncipe ese y lo amarraron, y el ángel bajó entonces y llegó donde Daniel. Pero los 21 días, Daniel no desistió, ni Daniel se amargó, ni Daniel dudó, Daniel insistió ahí, y se mantuvo los 21 días en ayuno, esperando, y creyendo, y sabiendo que la misión había llegado, y a los 21 días el ángel llegó, aquí estoy. Desde que oraste, Dios oyó.
Pero me detuvo el príncipe de Persia y tuvo que venir Miguel a ayudarme a descender acá y traerte la contestación. Fíjense ustedes que a veces como que parece que tardo Dios en contestar. Dios oyó desde que usted habló. Pero hay potestades de las tinieblas que se oponen a su oración. Y usted tiene que insistir, esperando con confianza hasta que venga la contestación que usted está esperando. No se desanime, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra potestades. Gobierno de las tinieblas de este mundo. Gloria al nombre de Jesucristo. Quiere decir que en nuestro cielo hay huestes espirituales de maldad que están oponiéndose continuamente al pueblo de Dios y están retrasando, y están tratando de impedir. Podrán retrasar, porque a Daniel le retrasó el asunto, pero impedir no podrán nunca mientras usted insista en fe, proclamando victoria por lo que usted ha pedido. Gloria al nombre de Jesucristo. Que si usted intercede y usted ora, usted está peleando contra las huestes de maldad que infectan los aires a nuestro alrededor. Por eso es que hemos dicho en ocasiones anteriores que en la oración la lucha se vuelve violenta a veces. Y en la oración no es cuestión de uno arrodillarse y buscarse la almohada más grande que tenga en la casa y meter la cabeza bajo esa almohada a meditar más dormido que despierto. Eso es lo que el diablo quiere que usted haga. En la oración usted tiene que batallar contra los demonios y pararse firme y orar con autoridad, y orar con poder, y orar ahí como alguien que está peleando contra huestes espirituales. Y como alguien que está hablando con Dios y creyendo que Dios es más poderoso que todos esos demonios. Así que la oración no es una actividad ahí muerta, es una actividad bien viva y de lucha, de batalla continua. Sea glorificado el nombre de Dios. Quiere decir que cuando tú ores y crees con confianza lo que oraste, tú estás seguro que Dios oyó, que eso está en manos de Dios. Por lo tanto, tú crees por la fe en la palabra y por el poder en el nombre de Jesucristo, que ya tú lo tienes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Espera. Hay que tener la paciencia para esperar. Pero mientras esperas, insistes, no pidiéndole lo mismo al Señor, porque sería una oración de duda, sino diciéndole: estoy esperando, estoy seguro que tú oíste y que lo tengo. Y estoy seguro que no hay diablo que impida que yo reciba esto. Y estoy esperando, y gracias que lo tengo. Y todos los días usted vuelve a abundar en la oración, a insistir. Repito, no es a pedirle lo mismo de nuevo. Es diciéndole: lo pedí los otros días, no vengo a pedírtelo otra vez. Vengo a darte gracias porque lo tengo. Vengo a darte gracias porque es mío. Estoy esperando. Tu palabra dice que espere en ti y tú harás. Y ahí usted está insistiendo todos los días, recordándole a Dios que lo cree, y que lo cree, y que lo tiene, y que es suyo, y que no está dudando. Y el momento de Dios cayó como una lluvia refrescante sobre usted la contestación. Alabado sea el nombre de Dios. El que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo, así que por mucho lucha el diablo, está derrotado. Sea bendito el Señor. Quiere decir que el reino invisible del diablo es el que gobierna realmente las naciones, resiste nuestras oraciones. El príncipe de Persia, ese es el gobernante de aquel imperio. Si tú insistes en la oración, Dios no fallará en darte la victoria. Insiste, hablando victoria, dándole gracias a Dios, dándole tu fe, tu seguridad de que lo tienes, no pidiéndolo de nuevo, porque eso sería dudando. Bendito el nombre de Jesucristo. Si ustedes leen en Lucas capítulo 11, verso 5, les confirma que en la insistencia nuestra siempre conquistamos la contestación de Dios. Siempre. Sea bendito el nombre de Dios. En el primer libro del profeta Samuel, capítulo 15, que Dios le habló a Samuel y lo envió donde el rey Saúl. Y Samuel llegó donde el rey y le dijo: oh rey, Jehová, el Dios que te ungió para ser rey sobre todo Israel, me manda a hablarte a ti y a traerte palabra de él. Porque así dice Jehová de los ejércitos, que Amalek
Se opuso a los hijos de Israel en el desierto y los entorpeció en el camino. Por eso ve ahora y destruye a Amalek y somete todo al anatema y no dejes a nadie vivo y mata y destruye hasta las vacas, los asnos, las ovejas y todos los animales en el campamento. Y Saúl reunió su ejército y marchó contra Amalek. ¿Y por qué Dios ordenaba una matanza como esa? Dios sabe lo que hace y Dios es justo. Dios sabía que Amalek estaba pervertido. Dios sabía que Amalek era un pueblo pecador, que era una maldición para la tierra y por amor tenía que destruirlos para que no fueran a contaminar el resto de las multitudes. Bueno, ¿y por qué tenía que matar las vacas también? ¿Qué culpa tenían las vacas? Es el problema con el pecado, que cuando el pecado se arraiga de los pueblos contamina todo, y todo luce inmundo delante de Dios, y todo trae a la memoria de Dios el pecado y la maldad de ese pueblo, y todo tiene que desaparecer para que se borre de la mente de Dios la maldad, la perversión, la depravación de esos que pecaban contra Él. Por eso, amigos, que hay que apartarse del pecado a tiempo. Hay que apartarse a tiempo del pecado, porque llega un momento en que se hunde uno a tal profundidad que ya no hay salvación ni para uno, ni para la familia que vive con uno, ni para el perro que vive en la casa, ni para la cabra que está en la finca. Todo el mundo que ha contaminado, todo queda bajo el anatema del Dios de la gloria. Por eso usted en esta noche, sálgase a tiempo. Y si usted está aquí, es porque usted tiene oportunidad todavía. Si usted está aquí, es porque Dios tiene sus ojos puestos todavía sobre usted en misericordia. Y en esta noche lo trajo para salvarle. Y en esta noche lo trajo para librarle de la ira que viene. Alabado sea Dios. Pero según usted en esta noche tiene oportunidad, aquel pueblo de Amalek ya se había hundido a tal profundidad de maldad que ya ni las vacas tenían oportunidad. Y Dios le habló clarito a Saúl. Le dijo: yo te ungí por rey, levanta el ejército y pelea contra Amalek y destrúyelos. Y somete al anatema a todo, que no quede un sobreviviente ni entre los animales. Cuando Saúl marchó, entabló batalla contra Amalek. Imagínense, Dios en la batalla, ¿quién fue contra uno? Claro lo dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amalek peleó, pero no era contra Saúl, era contra Dios que estaban peleando. Cada soldado de Israel valía por miles de los Amalek. Los hicieron pedazos. Pero cuando terminó la batalla, Saúl tuvo compasión del rey de Amalek y se lo trajo vivo. Y cuando vio ciertas vaquitas que estaban medias gordas, y ciertas ovejitas muy gorditas, y ciertos corderos gorditos, tampoco los destruyó y se los trajo. Y cogieron botín de entre los despojos de Amalek. Y apenas regresaron a tierra de Israel, Dios le habló a Samuel y le dijo: Samuel, Saúl me ha desobedecido y me arrepiento de haberlo puesto como rey. Mi alma te alaba, Jehová. Oiga bien, no ahora los amigos que están aquí, sino los hermanos que están aquí. Y cada siervo de Dios que está aquí. Si nosotros desobedecemos a Dios, y si Dios nos habla esto y no lo hacemos, haz esto otro y no lo hacemos, ve allá y no vamos, puede que llegue un momento en que Dios diga: me arrepiento de haberlo llamado a servirme, me arrepiento de haberlo honrado poniéndolo en mi pueblo, me arrepiento de haberlo honrado lavándolo con la sangre de mi hijo, me arrepiento de haberlo honrado trayendo mi espíritu sobre él. Y ay de ti entonces. Por eso, hermano, vivamos en humildad, vivamos en mansedumbre, vivamos en obediencia, vivamos en temor de Dios, hagamos lo que Dios nos dice, guardemos la palabra y atentos a la voz de Dios para que cualquier dirección, cualquier instrucción, cualquier orden que venga, corramos a obedecer al Dios de la gloria. ¡Alabado sea Dios! Y Samuel se fue con otro mensaje para Saúl. El mensaje de Aarón no era tan lindo como el primero. Y lo llamó y le dijo: cuando Dios te ungió como rey, tú te mantuviste pequeño ante tus propios ojos. No hay secreto más grande que ese para alcanzar gracia con Dios y mantenerse en victoria. Te mantuviste pequeño ante tus ojos. Pero cuando ahora te envió a destruir a Amalek, ¿por qué desobedeciste a Jehová? ¿Por qué cuando te dijo que destruyeras todo, regresaste con el rey y te lo trajiste vivo? Y regresaste con las vacas gorditas y con las ovejas gordas te las trajiste vivo y desobedeciste a Dios.
Y Saúl hizo lo peor que pueden hacer los siervos de Dios hoy en día, y lo peor que pueden hacer los evangélicos hoy en día, y lo más que hacen los cristianos hoy en día, justificarse delante de Dios. Mi alma te alaba. Hay quien peca, hay quien desobedece, hay quien comete una u otra torpeza, y entonces se justifica. Si usted en vez de justificarse se arrepiente y se humilla a Dios, Dios lo perdona instantáneamente. Pero el que se justifica se echa un lazo de muerte en el cuello, porque ninguna carne jamás se podrá justificar delante del Dios del cielo. Dios sabe muy bien lo que hay en cada corazón. Y Saúl se justificó. Y le dijo, no, yo lo que hice fue que obedecí a Dios. Destruí todo, pero sentí lástima por el rey y me lo traje vivo. Lo tengo ahí preso. Y las vacas más gorditas y los terneros más gordos, el pueblo sintió lástima y nos los trajimos. Y se los vamos a ofrecer en sacrificio a tu Dios, Samuel. Samuel le dijo, ¿y qué le importa más a Dios? ¿Los sacrificios o la obediencia? Mi alma te alaba, Jehová. Mire, hermano, y mire cada siervo de Dios que está aquí. Podemos trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días. Podemos derramar gotas de sudor de tanto esfuerzo material para la obra de Dios. Y si no obedecemos la palabra, estamos liquidados como Saúl. Mi alma te alaba. Podemos predicar todos los días, podemos visitar los hogares, podemos ir a los hospitales, podemos ir a las cárceles. Y si no nos ceñimos y obedecemos esa palabra que es ley, estamos liquidados delante de Dios del cielo. ¡Alabado sea Dios! Porque la Biblia dice claro, obediencia quiero. Más que cualquier sacrificio. Sea bendito el nombre de Dios. Y Saúl se justificó. Y Samuel le dijo, Saúl, el pecado de la desobediencia es como el pecado de la adivinación. Le dijo, y el pecado de la obstinación es como el pecado de la idolatría. Eso quiere decir que Saúl era un idólatra y un adivino delante de Dios. Es decir, que si usted desobedece la palabra de Dios, desobedece el llamado que Dios le puede haber hecho para una u otra encomienda, usted delante de Dios luce como un hechicero y como un idólatra. Mi alma te alaba, Jehová. Sea bendito el nombre de Dios. Y las últimas palabras fueron las más terribles. Le dije, por cuanto ha desobedecido a Dios y lo ha desechado, el que desobedece a Dios, desecha a Dios. Él te ha desechado a ti para que siga siendo rey de Israel. Y el que lo puso, lo quitó. Y hoy hay quien predica la doctrina de la predestinación. Y andan por ahí sembrándose cizaña en el corazón de tantos hermanos. Y diciendo, solamente se salvarán los que están predestinados y que desde antes de la fundación del mundo Dios los señaló. Bueno, hay un grupo de predestinados, está en la Biblia clarito, y se van a salvar de cualquier manera. Ahora, ¿quién me puede decir a mí que está seguro que es de los predestinados eso? ¿Quién me puede decir a mí, levanta la mano? Yo estoy seguro que soy de los predestinados. Ahora, Cristo dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. La Biblia dice, Cristo por todos murió, por todos. Dios dice, deseo que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno perezca. Dios no es un hipócrita para decir eso y que tenga un grupo ya señalado para salvarse y los demás no tengan oportunidad. Hipócritas son los hombres que predican eso. Pero Dios es sincero, Dios es honesto, los brazos de Dios están abiertos. Si todo el que está aquí en esta noche, todo, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el viejo al más joven, el más pobre al más rico, se arrepienten y vienen a Dios, todos los que están aquí se salvan, porque Cristo salva, y Cristo murió por todos los pecadores, por todos Cristo murió. Amén. Y mi Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Y mi Biblia dice que algunos de los predestinados, que con todo ser predestinado no están viviendo la palabra con la deben vivir, se van a quedar en la tribulación aquí abajo. Eso lo dice la Biblia. Que a causa de algunos de los escogidos, los días terribles de la tribulación serán acortados. Ahora también la Biblia dice que si el justo, oiga bien, se apartare de él borrará su nombre de su libro. Póngase desobediente como Saúl. Y póngase muy changuito, como hacen muchos evangélicos hoy en día, y usted va a ver lo que le va a pasar. Mi alma te alaba. Mire, abájese cada día más delante de Dios,
Humíllese cada día más a Dios, conságrese cada día más a Dios, esté más atento cada día a la voz de Jehová su Dios para obedecerlo y honrarlo y hacer lo que Él diga, y usted tendrá gracia y honor con el Dios de la gloria. Bendito sea Jesús. Mi alma te glorifica, Señor. Allá acá muy fundía un hermanito que yo aprecio mucho. Dios lo usa en forma muy especial. Y él estaba pastoreando una iglesia allá en un campo en Camuy. Y fue a casa, me dijo, yo quiero que tú ores por mí. Y dije, oramos los dos. Me dijo, ores por mí en forma especial. Porque yo estoy pastoreando una iglesia. Y los otros días Dios se me reveló y me dijo, ¿quién te llama pastoreando? Y él le dijo, Señor, hay tantos hermanitos ahí, yo estoy alimentándolos, estoy atendiéndolos, los estoy doctrinando. Y el Señor le dijo, qué lindo lo hiciste, te pusiste pastor tú mismo. Mi alma te alaba, Jehová. Le dijo, avanza y salte y vete a evangelizar, que te llamé a predicar el evangelio, o vas a ver lo que te va a pasar. Alabado sea Dios. Allí estaba el hermano todo nervioso, medio enfermo, y oramos por él, le prometió al Señor hacer lo que Dios le había llamado. Mire, no basta pastorear, ni basta evangelizar, hay que estar en el centro de la voluntad de Dios, hay que estar en lo que Dios nos llamó. Lindo que yo ahora diga, me voy a pastorear, Señor, pongo una iglesia, y montones de hermanos conocen el ministerio, vengan y al momento tenga 400 o 500 hermanos, y Dios me da la garnata en mi vida. Me voy a la nariz de su sitio. Dios no me llamó a eso, Dios llamó a los varones que están aquí a eso. Ahí me llamó a predicar el evangelio. Ahora lindo que el que Dios llama a pastorear, que tiene su iglesia y está doctrinando y está ungido para eso, diga, no pastoreo más, me voy a predicar el evangelio. No se salvan ni las moscas. Mi alma te alaba, Jehová. ¡Alabamos a Dios! A Saúl Dios lo llamó, a Saúl Dios lo ungió, a Saúl Dios lo puso, Samuel con aceite lo ungió, era un ungido de Jehová. Se puso desobediente. Traicionó a Dios en su desobediencia y Dios le dijo, por cuanto tú me has desechado, yo te he desechado a ti, no serás más rey de Israel. Y Samuel se fue y lo dejó. Bendito el nombre de Jesucristo. Así hay multitudes hoy en día que en cualquier momento los puede desechar Dios porque no están en la voluntad de Dios. Y siguen obstinadamente como Saúl, tratando de hacer lo que se les antoja y como se les antoja. Y no es como se le antoja a usted, es como se le antojó al jefe de nosotros. Cíñase a los antojos de Dios y caminará en victoria. Bendito sea Jesús. Dice en la Biblia, capítulo 16, la primera de Samuel, que Samuel lloraba por Saúl. Samuel lo había ungido, era como el padre espiritual de Saúl. Samuel lo había puesto por órdenes de Dios como rey. Ahora Samuel sentía dolor profundo y lloraba por Saúl. Nosotros nos pasa lo mismo. Podemos ver al hermano más desobediente, que Dios le da un azote bien dado y lloramos por él. Y podemos ver que se caen a la larga en el pecado más asqueroso y lloramos por ello. Sentimos ese dolor, es el mismo dolor de Dios que no se goza en el asunto. Y Samuel lloraba, pero Dios le habló y le dijo, Samuel, ¿por qué insistes en seguir llorando por Saúl cuando tú sabes que yo lo deseché? Mire, cuando Jehová cierra la puerta, no es Samuel el que la puede abrir. Cuando Jehová cierra la puerta, no hay hombre que la pueda abrir, ni diablo que la pueda abrir, ni nadie que la pueda abrir. Por eso cada hermano viva con temor y temblor. Porque si usted, hermano, sigue desobedeciendo a Dios en sus entretenimientos carnales, y en sus vanidades, y en su desobediencia, y en su falta de oración, y en su falta de ayuno, y en su falta de lectura de la Biblia, y en su falta de trabajo para la obra del Señor, llega un momento en que Dios lo puede desechar como a Saúl. Y aunque el pastor llore y grite por usted, le va a decir el Señor al pastor, ¿por qué sigue llorando por él? Lo deseché, me cansé ya de llamarlo. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea Dios! Y el Señor le dijo a Samuel, agarra tu cuerno y llénalo de aceite y camina para la casa de Isaí de Belén. Vete allá a Belén, a casa de Isaí. Y allí, entre los hijos de Isaí, he encontrado uno para ser rey de Israel. Tengo ya mi rey. Sea bendito el nombre de Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? Que uno tenga un ministerio y pero está desobedeciendo.
y por estar jugando a media, y por estar más pendiente de lo material que de lo espiritual, de momento venga Dios y diga, ahora tengo aquel que te va a sustituir. Alabado sea Dios. Y lo quiten a uno y pongan a otro en el lugar de uno. Dios lo hace porque Dios necesita en su obra gente responsable, gente fiel, gente sincera y gente dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Hoy en día hay gente con ministerio que está más pendiente de lo material que de lo espiritual. Tiene más codicia del dinero que de las almas que están perdidas. Y no saben que Dios está a punto de poner otro por él, porque estamos en los días finales y Dios no va a seguir de ninguna manera soportando un codicioso, alguien materializado, cuando hay gente capacitada, hay gente hambrienta de Dios que está dispuesta a trabajar por las almas y a tener la fe de esperar en Dios sabiendo que Dios es fiel y es justo. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y Samuel se movió hacia Belén y el Señor le dijo, al que yo te diga, a ese únicamente ungirás. Y llegó a casa de Isaí. Y llamó a Isaí y le preguntó, ¿dónde están tus hijos? Y dijo, aquí están 7. Trajo 7. Cuando le presentó el primero, dijo Samuel, seguramente que este es el ungido de Jehová. Jehová le dijo, has visto su estatura elevada, pero no has visto el corazón. Yo le veo el corazón y lo rechazo. ¡Alabado sea Dios! Mi alma te alaba, Jehová. No es que lo de afuera no tenga ninguna importancia, pero lo de adentro es lo más importante. Lo de adentro, ahí está el corazón, ahí está. Verdaderamente la base de la victoria. Cuando la persona está limpia por dentro, mire, se limpia por fuera también. ¿Y de qué le vale a la mujer cristiana o al varón cristiano que esté limpiecito por fuera y muy atractivo por fuera y muy decente y honesto por fuera y tenga un corazón lleno de rencores y lleno de altivez y lleno de ira y lleno de celo y lleno de envidia y lleno de codicia y lleno de mezquindad? Alabado, ¿de qué le vale, hipócrita? Limpia primero el interior del vaso y también se limpiará el exterior, dijo Cristo Jesús. Gloria sea Dios. Los fariseos eran así. Los fariseos lucían por fuera muy religiosos y tenían túnicas largas y estaban vestidos en forma muy honesta y muy religiosa. Y Jesús le dijo, vosotros sois hijos del diablo. Señor, era terrible. Porque hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Es decir, que el diablo a veces se disfraza de religioso y se pone vestiduras resplandecientes y se pone vestiduras que parecen muy atractivas y muy impresionantes y muy eclesiásticas y por dentro es el diablo. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Alabado sea Dios! Es el diablo vestido con las vestiduras resplandecientes, pero como ese no se convierte, sigue siendo el mismo. Y así estaba aquel primer hijo de Isaí. Y Samuel lo vio por fuera, pero cuando Dios le habló le dijo, no, échalo a un ladito, que ese no es. Y vino el segundo, no era. Y el tercero no era. Y los 7 primeros no era ninguno. Ninguno de esos es. Samuel le dijo a Isaí, ¿qué pasa? ¿No hay más hijos? Dijo, bueno, tengo uno más, pero es muy joven y estaba pastoreando allá las ovejas en el campo. Dijo, pues tráemelo acá. Y llegó el jovencito, y cuando llegó, Samuel lo miró y dice que era muy joven y era rubio y de aspecto muy hermoso. Y Jehová le dijo, ese es el rey, úngeme a ese, que ese es el mío. ¡Alabado sea Dios! Ese nene es el mío. ¡Gloria sea Dios! Mire, no menosprecie la juventud de nadie. Hoy en día hay organizaciones religiosas que menosprecian la juventud de muchos y lo ven joven. No, usted es muy joven, usted todavía no puede ministrar, usted es muy joven, usted no puede evangelizar, usted es muy joven, no puede pastorear, y puede pastorear y evangelizar mejor que muchos viejos que no tienen verdaderamente amor de Dios, ni tienen realmente la unción de arriba. Alabado sea Dios, mírelo por dentro, no lo mire por fuera,
busque la dirección de Dios, pregúntele a Dios, Dios sabe lo que hay, Dios sabe lo que hay, y Dios está levantando, así dice el Espíritu de Dios, Dios está levantando multitudes jóvenes, llenos del Espíritu Santo, que van a sustituir los viejos que están ahora mismo materializados, los viejos que ahora mismo están apegados a lo material, a lo que pasa, aleluya, y lo va a usar con poder, gloria a Dios, y a Samacaraya Kima, gloria a Dios. Joven que me escucha, afírmate en Cristo, joven que me escucha, aprovecha tu oportunidad, que tú estás en la nómina de Dios, para entrar en ministerio de poder de los últimos días. Gloria a Dios. Porque como a Saúl hay muchos que ya están desechados. Dios desechó a Raúl y Saúl siguió siendo rey un tiempo. Y hay muchos que están ahora mismo en su ministerio y están desechados ya. Y ya está ungido el que viene por ellos. Están quitados ya por mezquinos que han sido y por ladrones que han sido. Alabado sea Dios. Se roban hasta la ofrenda. Mi alma te alaba, Jehová. Bendito sea Dios. Es época final peligrosa y decisiva. El que venga a jugar con Dios como jugó Saúl tiene una sentencia de muerte sobre la cabeza. Lo van a quitar en vergüenza más grande que la que quitaron a Saúl. Si alguien fue quitado en vergüenza grande fue Saúl. Y así serán quitados en vergüenza similar a la que fue quitado Saúl. Muchos de los llamados ministros hoy en día que no están realmente honrando el nombre de Dios. Y por fuera sí, lucen, pero por dentro lo ve el Dios de la gloria. Por dentro es que los escudriña aquel que todo sabe. Bendito sea Jesús. Ikasaba, Ikala Sabasa, Kiamaya, Amarasaya, Kia la Suaba. Bendito sea el Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. El Espíritu Santo me dice que diga esto y lo digo, porque reviente yo mismo. Alasaba Kihanaya Suma. Amala Vaseka Naya, la Hiamai. Bendito sea Dios. Esta campaña no tiene el respaldo gigante que Dios quiere que tenga, porque esto no es campaña mía, esto es campaña de Dios. Esta oportunidad decisiva para Nueva York, pero no tiene el respaldo gigante que debe tener, porque se han materializado tantos que están en lugar prominente, que piensan más en el dinero y la entrada material que en las almas que por millones están perdidas en la ciudad de Nueva York. Mi alma te alaba. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. ¡Alabado sea Dios! Samahakaya, y que la sacó ama. Bendito sea Jesucristo. Dice en la Biblia que después que Samuel ungió a David, que era el nombre del jovencito aquel rubio, allá en el palacio el Espíritu Santo se apartó de Saúl. Oiga eso con cuidado. Y lo tomó un espíritu maligno. Y ese espíritu satánico venía sobre Saúl y lo enloquecía. Y Saúl se llenaba de ira y se desesperaba y lo aterraba, le ponía un terror terrible aquel espíritu malo que venía sobre él. Antes tenía el Espíritu Santo y profetizaba. Antes tenía el Espíritu de Dios y era el ungido de Jehová sobre los millares de Israel. Ahora venía un espíritu del diablo y lo cogía y lo llenaba de terror, lo llenaba de ira y lo oprimía de una forma terrible. Entendamos eso claro, hermano. Cuando usted se pone desobediente, el Espíritu Santo se aparta de usted. Y cuando se aparta el Espíritu Santo, usted es una puerta abierta para el diablo. Cada hermano que está aquí y cada siervo de Dios que está aquí, porque hay siervos de Dios que están aquí que están en esa misma situación. Que usted pasan semanas y semanas y no siente una bendición del Espíritu Santo, o usted está mal delante de Dios. Póngase a buscar a Dios de corazón.
saque más tiempo para orar, saque ratito para apartarse solo con Dios, a gemir delante de Dios. Usted debe sentir la bendición del Espíritu Santo todos los días sienta las caricias de Dios del cielo. Alabado sea Dios. Si usted no siente la bendición del Espíritu Santo continuamente, algo no está bien. No tenéis papá, ni aun los papás malos de la tierra que no acaricien continuamente a sus hijos. Y Dios quiere acariciar a sus hijos continuamente para mostrarles que están en su amor, que están en su voluntad, que están realmente están en su bendición. Y el Espíritu Santo se apartó de Saúl, y el Espíritu de Satanás lo tomó. Y la consternación y el terror de Saúl era tan terrible. ¿Usted sabe lo que es sentir la bendición de Dios y después sentir la opresión del diablo? Es mejor morirse uno, hermano. Y dice que algunos de los siervos de Saúl lo aconsejaron, le dijeron, consíguete a alguien que sepa tocar muy bien el arpa. Una traducción le dice la cítara, es lo mismo. Y tráelo aquí para que cuando toque el arpa con la mano, ese espíritu maligno se aparte de ti y tengas paz y tranquilidad. Mire qué medicina le recetaron. Y él dijo, pues, envíen a alguien, dijo Saúl. Hacía cualquier cosa Saúl. Cuando el hombre se aparta de Dios y desobedece a Dios, mire, hace cualquier cosa con tal de conseguir lo que antes tenía, pero no lo puede conseguir. Después que Dios desecha y cierra la puerta, mire, se acabó. Y los que están aquí, cuídense. Y los que estamos aquí, incluyéndome a mí, cuidémonos cada día más. Porque Pablo lo dice, que algunos reciben una mente reprobada. Quiere decir que son desechados. Y jamás Dios le vuelve a abrir la puerta. Aunque gima Saúl, aunque gima Samuel, aunque gima David, aunque gima todo el mundo, se acabó. Se le cerró la puerta. Que vivir en armonía con Dios y buscarle cada día más y amarle cada día más. Y dice que uno de los siervos le dijo, mire, allá en Belén, en casa de Isaí, hay un joven muy valiente y muy fuerte y muy prudente que toca el arpa con una habilidad maravillosa y Jehová está con él. Que tocara el arpa era lindo, que fuera fuerte, muy lindo, que fuera valiente, precioso, pero lo más lindo era que Jehová estaba con él. ¡Aleluya! Porque si usted es valiente, y usted es fuerte, y usted es inteligente, y usted tiene dinero, y es el mejor músico de la ciudad, y no está Dios con usted no es nadie, usted es un mendigo desnudo. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea el Señor! Que está sin Dios, está huérfano aquí abajo y perdido. Pero lo lindo era que Jehová, le dijeron, está con él. Y bien que estaba, dice la Biblia, que en el minuto en que Samuel ungió a David y le vació el cuerno de aceite en la cabeza, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y ahora no era solamente el pastor de las ovejitas de Isaí, no era el muchacho joven valiente que se enredaba con cualquier animal salvaje allí en el campo, ahora era un ungido del Dios de la gloria, con un ministerio gigante. Bendito sea Dios. Dice que Saúl inmediatamente mandó mensajeros a casa de Isaí y le mandó a decir, hazme el favor y envíame inmediatamente a tu hijo David para acá con tu arpa. Ahí se verá que no había titubeo. Isaí buscó un asno, lo cargó de pan, mandó una vasija de vino y mandó un cabrito con David como regalos al rey. Y David llegó cargado con todos sus regalos allá al palacio. Y cuando lo vio Saúl, dice que David cayó en gracia con Saúl. Y Saúl sintió tanto cariño por él que le mandó una razón a Isaí y le dijo, déjamelo conmigo que lo voy a coger como mi escudero. El que tiene a Dios cae en gracia inmediatamente. Dios pone gracia en sus ungidos. Dios pone gracia en sus hijos. Dios pone gracia en los que le obedecen y le aman y le llevan en sus corazones. Pone gracia para que puedan llevar la bendición de Dios a tantos que no conocen a Dios de la gloria. ¡Alabado sea Dios! Bendito sea Dios. Y cada hermano que está aquí, usted trabaja,
pida a Dios que le dé gracia con el jefe de su trabajo, pida a Dios que le dé gracia con los compañeros del trabajo, pida a Dios que le dé gracia con los más impíos, para que usted pueda moverse entre ellos como una antorcha, llevándoles esperanza en el Evangelio. No se mueva ahí como un desconocido, no se mueva ahí en la fábrica, en el trabajo, como un cualquiera, no. Muévase como el ungido de Dios, muévase como la antorcha encendida en ese lugar, muévase como el único que tiene al Dios de la gloria. Pida gracia con ellos. No haga como tantos evangélicos que están en los lugares, trabajan y nadie los quiere cuenta con ellos. Y él es el siervo de Dios y él es el aleluya ahí y nadie lo puede ver. Porque no sonríe ni saluda a nadie, es un repugnante. Arrepiéntase y conviertas otra vez. Mi alma te alaba, Jehová. Mira, hermano, yo sé lo que le hablo. Cuando yo me convertí, Dios me llamó a predicar inmediatamente, pero no me sacó de mi trabajo. Y el Señor, sácame. No me sacaba, yo no me atrevía a salir por mi cuenta. Me tuvo 7 años trabajando y predicando, y predicaba arriba y abajo por mi país, y por todos lados, en vacaciones salía fuera de Puerto Rico, a predicar, República Dominicana y otros lugares. Pero en mi año escolar, allí yo estaba, de 8 de la mañana a 4 de la tarde trabajando. Allí en el trabajo yo daba testimonio, allí yo le predicaba al principal, allí yo le predicaba a los maestros, allí yo le predicaba a los estudiantes. Se convirtieron tantos estudiantes que algunos son ministros del Evangelio hoy en día. Y se convirtieron maestros que están sirviendo a Dios ahora mismo todavía. Porque donde uno está, tiene que alumbrar y tiene uno que, con gracia de Dios, alcanzar la simpatía de los demás para llevarle el Evangelio. Ese es su negocio principal. Yo en la escuela enseñaba química y biología, pero mi negocio principal en la escuela era enseñar a Cristo. Y hablar de Cristo. Y decirle a los estudiantes que sin Cristo se perdían con todo química y biología. Y cuando enseñaba biología, todas las mentiras que hay en esa ciencia, esto dice la biología, pero la Biblia dice así. Le enseñaba las dos ciencias, la del tercer cielo y la de los hombres aquí abajo. ¡Alabado sea Dios! Y allí Dios me honró. Me quisieron votar porque hablaba de Cristo y me llevaron allá donde los grandes del comisionado de instrucción. Y allí yo fui con mi Biblia en la mano y un paquete tratado en la otra, armado hasta los dientes. ¡Alabado sea Dios! Me entrevistaron y al que me entrevistó le repartí tratado. Y le dije, nunca he hablado de religión en la escuela, es una mentira, hablo de Cristo. Cristo no es una religión, es una persona. No me votaron nada, seguí predicando y hasta que Dios me sacó. Cuando Dios me sacó, salí muy tranquilito para afuera, no me sacó nadie. Y cuando Dios está con usted, no lo mueve nadie, a menos que no sea la voluntad de Dios. Y Dios lo honrará. Pero ponga primero a Cristo y ponga primero que nada hablar de Cristo a todo el mundo, para que te alcance gracia con Dios ante los hombres. Dice la Biblia que David alcanzó una gracia tan grande con Saúl que lo puso como escudero de él. Y allí estaba en el palacio. Y cuando el espíritu malo venía sobre Saúl, y Saúl sentía aquel terror terrible y aquella consternación irresistible, David cogía el arpa y empezaba a tañer. Y según David tocaba el arpa, el diablo resistía. El diablo se tenía que ir. Y cuando el diablo se tenía que ir, Saúl recobraba la paz y la alegría y el gozo nuevamente. ¿Había algún poder en el arpa? No había ningún poder en el arpa. Pero había un ungido de Dios tocando el arpa. Y la Biblia dice que la unción rompe el yugo del diablo. Mire, según tocaba el arpa y llegaban aquellas melodías ungidas, el diablo no resistía. El diablo le gustan sus melodías, el diablo tiene sus melodías, el diablo tiene su musiquita, el diablo tiene sus alabanzas para él, el Dios del cielo tiene su música. Cuidémonos hoy en día que se está mezclando mucho la música del diablo con la música de Dios. Mi alma te alaba, Abasama Hakaya Sema, Ramansa Kalaya. La música de Dios es una música de un ritmo celestial, es una música espiritual, es una música que inspira a saltársele lágrimas a uno, una música que inspira a mirar hacia arriba, no es una música que inspira al pueblo de Dios a moverse como se mueve en el mundo la gente, como si estuvieran tocando una música mundana. Líbrese de esa música vulgar, oiga música del cielo, hay música de arriba todavía, alabado sea Dios, hay ungidos de Dios que tocan todavía en el espíritu, como tocaba David, alabado sea Dios.
Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el nombre de Jesucristo. La música de Dios echa fuera al diablo. La música del diablo atrae los demonios. David tocaba música de Dios y el diablo tenía que hacer así, irse. Y Saúl quedaba por lo menos temporalmente en paz, porque él estaba desechado el de arriba. Sea bendito el nombre de Dios. Y dice la Biblia que para aquellos días se levantó el ejército de los filisteos y entraron en tierra de Israel y especialmente en el territorio de Judá a acampar. Y cuando entró el ejército de los filisteos, Saúl levantó sus hombres e Israel se movió contra ellos. Dice que los dos ejércitos quedaron en posición de batalla. Israel y Saúl ocupaban un monte y frente a ellos los filisteos ocupaban otro monte y en el medio había un valle para la batalla. Dice la Biblia, alabado sea Dios, 1 Samuel capítulo 17, que cuando los dos ejércitos estaban a punto de entrar en batalla, entre las filas de los filisteos salió un campeón que se llamaba Goliat y se movió con una clase de lanza en la mano que 2 o 3 hombres podían con ella y con una jabalina al hombro de bronce que era enorme de grande y una espada que pocos hombres la podían levantar y armado con un yelmo de bronce y una coraza llena de escamas. Se movió para el frente y caminó hacia adelante y dice la Biblia que tenía 6 codos de estatura. Y si alguien no sabe lo que es eso, son más de 10 pies de estatura. ¿Qué clase de nene? ¿Usted sabe lo que es eso? Que hoy en día mirar a un hombre de 7 pies que uno bobo, y son muy pocos los que hay. Y tenía más de 10 pies de estatura aquel gigante. Y caminó para el frente y se movió y cuando estuvo relativamente cerca del ejército de Israel, les gritó y lo desafió y le dijo: envíenme aquí uno de vuestro ejército a pelear conmigo, uno que trabe combate conmigo. Si me derrota y me mata, nosotros seremos siervos de ustedes y esclavos de ustedes. Pero si yo lo derroto y lo mato, ustedes serán nuestros siervos y nuestros esclavos. Y cuando terminó, miró con aquella cara y terrible y pagana y dijo: yo desafío en esa forma al ejército de Israel. Dice que le entró una clase de temor a Saúl y a todos los soldados de Israel que se echaron hacia atrás en presencia de aquel hombre. Oiga eso bien. Oiga lo que le pasa al que se mueve con la confianza en su espada y la confianza en su lanza y la confianza en su jabalina y no en la confianza en el Dios de la gloria. ¡Alabado sea Dios! Cuando Jehová envió a Saúl contra Amalek, Saúl se movió y hizo pedazos a Amalek. Ahora viene y se enfrenta a los filisteos y cuando da que el gigante, Saúl era el primero que estaba muerto en miedo. Pero cuando Saúl marchó contra Amalek era un ungido de Jehová, iba en la obediencia de Dios, iba enviado por Dios. Ahora el Espíritu Santo se había apartado de él. Ahora no era el ungido, ahora era Saúl, lleno de miedo. Usted, amigo, nunca podrá tener victoria a menos que lo tenga Dios. Amigo, usted nunca podrá vencer en esta tierra perdida, en esta tierra terrible, trágica, podrida, a menos que usted no se refugie en Dios y Dios le dé a usted la protección del Espíritu Santo y la protección de los ángeles del cielo que se mueven aquí abajo, ministrando para los siervos del Dios de la gloria. Pero en esta noche, amigo, Dios lo ha traído, porque en esta noche Dios quiere hacer con usted lo que hizo con David. Cuando Samuel ungió a David, dice la Biblia que instantáneamente el Espíritu Santo vino sobre él. Y en esta noche usted tiene la oportunidad aquí de ser ungido por el Dios del cielo. Porque en esta noche usted tiene aquí una promesa más grande que la que le dieron a David. Y es que si usted en esta noche acepta a Cristo Jesús como su Salvador, acepta al Mesías de Israel, acepta al Redentor del mundo, acepta al Hijo de Dios, al enviado por el Padre a salvar toda la humanidad, en el segundo en que usted lo acepta, Cristo lo va a lavar con sangre. Y en el segundo en que se lave con sangre, el Espíritu Santo vendrá y estará con usted para guiarlo, para ayudarlo, para orientarlo, para insinuarle las cosas, para darle valor, para que usted se mueva en victoria. Si usted sigue moviéndose sin Dios, usted tendrá derrota peor que la de Saúl. Pero si usted en esta noche viene a Cristo,
usted como David se moverá en el corazón de Dios. ¡Alabado sea Jesús! Y allí estaba el ejército de Israel, el ejército del Dios del cielo, muerto del miedo delante de los filisteos, delante de un hombre de 10 pies de estatura. Dice la Biblia que por 40 días, oiga eso bien, como el diluvio, que cayó otro diluvio encima de Israel, por 40 días, mañana y tarde, cuando los ejércitos se ponían en movimiento de batalla, salía el gigante y paraba los movimientos. Y miraba para allá y decía, manden uno. Cobarde, ¿por qué no mandan uno para que me mate? Somos esclavos de ustedes. Manden uno que pelee conmigo. Y Saúl era el primero que se escondía. Mi alma te alaba, Jehová. Dice la Biblia que mientras estaban en esos movimientos de batalla, David estaba en casa de sus padres, porque David iba y venía. Y estaba unos días acá con Saúl tocándole el arpa, libertándolo, y otros días se iba a la casa de sus padres a pasar sus ovejitas. Y en esos días de la batalla estaba en casa de sus padres allá pastoreando las ovejas. Y mientras estaba pastoreando las ovejas, Isaí se inquietó porque tenía 3 hijos en la batalla. Y le dijo, David, vete allá al frente de batalla donde Israel está peleando con los filisteos y llévamele este grano tostado y llévamele estos panes a mis hijos que están allá en la batalla y llévale este otro alimento, estos quesitos que tengo aquí preparados al capitán de los 1000 del batallón donde están mis hijos. Y David, que era de esos humildes que se movía corriendo, por eso era que conforme el corazón de Dios, según obedecía a Dios, obedecía a su padre en la tierra también. ¿Quién de los que están aquí? Usted es cristiano, honre a su padre y a su madre aquí abajo. Sea bendito el nombre de Dios. Y David, mire, con todo y ser el escudero del rey, agarró los panes y agarró los quesitos y agarró el grano tostado y iba corriendo en obediencia a su anciano padre que lo mandaba al frente de batalla a llevar el alimento a los hermanos. Y cuando David llegó al campamento de guerra, en ese momento los 2 ejércitos se levantaban para enfrascarse en la batalla, ejército contra ejército. Y David llegó y corrió al campamento de los israelitas y habló con los hermanos y les trajo los alimentitos. Pero cuando estaba en ese asunto, apareció Goliat, con su lanza enorme y su jabalina en el hombro y su yelmo de bronce y un escudero frente a él y una espada que no la podía cargar fácilmente nadie. Y lanzó su reto otra vez para allá arriba. Y el desafío, si hay uno de ustedes que se atreve a venir y pelear conmigo, ¡venga! Si me mata, seremos esclavos de ustedes. Pero si yo los mato, ustedes serán esclavos de nosotros. Y dice que los israelitas dieron para atrás todo.